¿El señor Holmes? Sí, es aquí. Increíble, Watson. Nos harán un informe. Sí, Holmes. Al fin todo sobre Sherlock. Los libros, películas, series y más. Esto no me lo pierdo. Señor Holmes, ¿ya sabe lo de Matanga? Sí, qué alegría. Veo que le llegó la invitación. ¿Ya se suscribió al canal? Por supuesto. Veámoslo juntos, pero no haga las palomitas usted, siempre se le queman. Las hará Watson. Algo está mal. Voy a ver. Ahora sí. Buenas matangueros. Claramente no necesitan más pistas para saber de qué va este todo sobre. Exacto. Hoy nos vamos a remontar a la época victoriana para conocer todo sobre el detective más famoso, Sherlock Holmes. Elemental, mi querido Fede. Veremos los libros, las series, las películas, los juegos y mucho más. Comencemos antes de que se vive Moriarty. En 1887, el escritor británico Sir Arthur Conan Doyle creaba a quien sería el detective privado de ficción más famoso del mundo, Sherlock Holmes, un personaje inglés de finales del siglo XIX que destaca por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Ha sido protagonista de una serie de 4 novelas y 56 relatos de ficción que componen el llamado canon holmesiano, publicados en su mayoría por The Strand Magazine. Sherlock Holmes es el arquetipo de investigador cerebral por excelencia e influyó en gran medida en la ficción detectivesca posterior a su aparición, aunque se considera a Auguste Dupin, creado por Edgar Allan Poe, como su predecesor, que a pesar de ser muy similar, la genialidad excéntrica de este último no alcanzó la enorme popularidad que Holmes y su autor alcanzaron, incluso llegando Doyle a ver la fama y notoriedad de su creación. La popularidad del personaje fue tal que desde su primera publicación se han realizado películas y series, tanto live action como animadas, cómics, radionovelas, obras de teatro y muchísimo más que iremos viendo en este informe. Volviendo al personaje Sherlock, que en un principio Doyle tenía previsto llamar Sherringford, es un detective asesor alto, delgado, frío, irónico, ingenioso e intelectualmente inquieto. Lo acompaña en sus aventuras su amigo y cronista, el Dr. Watson, con quien nunca llega a tutearse, llamándose ambos por el apellido. Este ha descrito a Holmes en Estudio en Escarlata de la siguiente manera. Su estatura sobrepasaba los 6 pies o 1,82 m y era tan extraordinariamente enjuto que producía la impresión de ser aún más alto. Tenía la mirada aguda y penetrante y su nariz fina y aguileña daba al conjunto de sus facciones un aire de viveza y de resolución. En ocasiones resulta un tanto brusco, pero es cortés con las mujeres a pesar de que desconfía de ellas. El Dr. Watson resalta en Escándalo en Bohemia la presencia de una bella dama llamada Irene Adler, quien chantajea al rey de Bohemia, la cual es considerada siempre por Sherlock como la mujer. A sus ojos, ella rivaliza con él mismo en inteligencia, como demuestra en una de sus aventuras. Holmes no es muy ordenado en su rutina cotidiana. Es muy habilidoso disfrazándose, fuma en pipa, le gustan las galletas, toca su violín Stradivarius con maestría, a menudo a horas poco adecuadas. Es un experto apicultor, excelente boxeador, tiene un gran conocimiento científico, en especial en química, y cuando se aburre por falta de los retos intelectuales que suponen sus casos, consume cocaína en una solución al 7%, según se menciona en el libro El signo de los 4, publicado en 1890, la cual deja gracias a la insistencia de Watson, con quien vive hasta finales del siglo XIX en el número 221B de la calle Baker en Londres. El primer caso en el que Sherlock Holmes interviene de joven, según le cuenta a Watson, es en la aventura de la corbeta Gloria Scott de 1893, en la cual ayuda a un amigo a descifrar un mensaje codificado. Doyle basó el método deductivo de su personaje en el proceder de uno de sus profesores en el Edinburgh Royal Infirmary, donde estudió medicina, Joseph Bell, precursor de la medicina forense. Aunque muchos han negado esta información, el escritor basó su descripción de Holmes en un antiguo amigo de la facultad, llamado Sherringford, el cual llegó a formar parte de Scotland Yard aproximadamente hacia 1844, y gran amigo y aliado de Conan Doyle, y cuyas descripciones de vivencias policíacas inspiraron muchas de sus obras. Con esta intro ya estamos listos para lo que viene. Vamos a ver el caso de los libros de Sherlock Holmes. Con el extra del orden cronológico en el que deben
pueden ser leídos. La amplia bibliografía de Sherlock, en la que se relatan las aventuras de Sherlock Holmes y su compañero Watson, conocida en su conjunto como canon holmesiano, consta de 4 novelas y 56 relatos recogidos en varios tomos. El canon holmesiano es el conjunto de escritos, novelas y colecciones de relatos de autoría exclusiva de Arthur Conan Doyle, que componen la bibliografía del famoso detective Sherlock Holmes. Se usa el término canon para distinguirlos de los demás relatos escritos con posterioridad por otros autores y basados en los personajes creados por Conan Doyle. La mayoría de los textos del canon son narrados por el Dr. Watson, solo unos pocos aparecen contados por el propio Holmes o por un narrador omnisciente. Tienen comienzos in medias res, en medio de la acción, o in extrema res, en el final del asunto, y la gran mayoría tienen final cerrado. La trama es casi siempre policíaca, con la excepción de narraciones anteriores al evento criminal. La mayoría de las aventuras y relatos de Sherlock Holmes están narradas por su amigo el Dr. John Watson, a excepción de 6 relatos en particular. La aventura de la melena del león y la aventura del soldado de la piel descolorida están narrados por un narrador protagonista, ya que es Holmes quien cuenta lo sucedido desde su perspectiva, o sea, la del personaje principal de los relatos. La piedra de Mazarino es una de las últimas experiencias del afamado detective y está narrada por un narrador omnisciente, al igual que su último saludo en el escenario. Tanto la corbeta de Gloria Scott como el ritual de los Musgrave son casos policiales anteriores a la asociación entre el Dr. Watson y el señor Sherlock Holmes, y que en ellas se deja ver que a pesar de que Watson las escribió, fue Holmes quien se las contó a título anecdótico de sus primeros tiempos como detective. Sherlock Holmes siempre criticaba a su compañero de aventuras porque, según él, en sus relatos los hechos significativos se mezclan con detalles que, al ser innecesarios, distraen de los detalles objetivos que llevan a la resolución del caso. Sin embargo, en cuanto se ve él mismo en la tesitura de redactar sus aventuras, reconoce que el asunto tiene sus dificultades y que tal vez juzgó con demasiada severidad la redacción florida de Watson. Se han realizado incontables ediciones de las historias de Sherlock Holmes, desde libros de bolsillo hasta ediciones de lujo e incluso algunas que incorporaban audiolibros o DVDs. El éxito de las historias de Sherlock son en gran parte por la narración increíble de Sir Arthur Conan Doyle, que tienen un alto nivel de detalle. Y a Sidney Paget le debemos gratitud por crear la imagen tan icónica del personaje. Si bien no cabe ninguna duda de que el autor y creador de Sherlock Holmes fue Conan Doyle, debemos destacar la labor de Sidney Paget como el creador de la imagen popular de Holmes. Veamos una breve biografía de ambos. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle nació en Edimburgo, Reino Unido, el 22 de mayo de 1859. Fue un médico y escritor escocés. Además de escribir las historias sobre Sherlock, fue un autor prolífico cuya obra incluye relatos de ciencia ficción, novela histórica, teatro y poesía. El 7 de julio de 1930, en Sussex, Doyle daba su último respiro, dejándonos un increíble legado. En cuanto a Sidney Edward Paget, nació el 4 de octubre de 1860 en Londres. Fue un ilustrador británico de la época victoriana, el cual trabajó mucho para la revista The Strand Magazine. Hoy en día es más conocido como el creador de la imagen popular de Sherlock Holmes. Fue voluntariamente contratado para ilustrar las aventuras de Sherlock Holmes, una serie de 12 relatos cortos que se publicaron desde julio de 1891 hasta diciembre de 1891, cuando los editores accidentalmente le enviaron la correspondencia con el encargo a él en lugar de su hermano menor, Walter Paget. Falleció el 28 de enero de 1908. Si bien estas historias están plagadas de personajes profundos y muy bien construidos, son demasiados como para hacer una guía de cada uno de ellos. Es por eso que preferimos hacer una más detallada con los personajes principales y que son recurrentes. Sherlock Holmes. Ateniéndonos a las pautas de textos de Doyle, Sherlock Holmes nació en 1854. Su padre era un hacendado inglés y su madre descendía de una estirpe de pintores franceses, entre ellos el ilustre Vernet, hermano de su abuela. Tiene 2 hermanos. El primero es Mycroft, del cual Sherlock siempre ha dicho que es más listo que él, pero que no posee ninguna ambición ni energía, lo que Sherlock entiende como un oficio, deducir cosas a partir de minúsculos detalles. Mycroft lo ve como un simple pasatiempo. El segundo se llama Sherringford y es el mayor de los 3, aunque rara vez es mencionado y conocemos muy poco de él, aunque muchos expertos han confirmado su existencia, dado que es muy probable que, dada la época, el primogénito se llamara igual que el padre, Sherringford. Sherlock Holmes parece haber sido estudiante en la universidad, seguramente de las de Oxford o Cambridge, donde cursaría algunas asignaturas de música y musicología, medicina, derecho y por sobre todo química. También es en la universidad donde comienza alguna labor como detective, la corbeta Gloria Scott, y donde comienza su faceta
faceta de actor, uniéndose al grupo universitario de teatro, hecho que le será muy útil a la hora de interpretar los papeles que adopta al disfrazarse en alguno de sus casos. Tras realizar sus estudios, se aloja cerca del Museo Británico para poder estudiar las ciencias necesarias para el desarrollo de su carrera posterior. Conoce a Watson en 1881 en el laboratorio del Hospital Saint Bartholomew por un conocido en común con el objetivo de compartir el piso del 221B de Baker Street. Rehúsa el título de caballero, Sir, pero acepta la Legión de Honor de forma totalmente discreta. También de extraordinarias facultades intelectuales es el profesor Moriarty, quien llegó a acabar aparentemente con la vida del eminente detective en la cascada de Reichenbach, Suiza. En el problema final, Doyle tuvo que optar por resucitar a su héroe cuando miles de lectores protestaron llevando lazos negros en el sombrero en señal de luto. Sherlock Holmes reaparece en el caso La Casa Vacía, al regreso de Sherlock Holmes en 1903, explicando los motivos de su ausencia. Este interludio de 3 años, entre la aparente muerte de Sherlock Holmes y su reaparición, es conocido como el Gran Hiato, tiempo literario que ha permitido a algunos autores de pastiches dar rienda suelta a la imaginación y permitirse ciertas licencias poéticas, tales como la desintoxicación de Holmes a la cocaína, gracias al psicoanalista Sigmund Freud, o el posible matrimonio del detective consultor con su supuesta amada Irene Adler, pero son obras que se salen del canon holmesiano, por lo que son extraoficiales. Tras una carrera de 23 años, de los que Watson compartió 17 con él, Holmes se retiró a Sussex, donde se dedicó a estudiar filosofía y a la apicultura, y llegó a escribir un libro titulado Manual de Apicultura, y también casi casualmente resolvió uno de los casos más complicados, la aventura de la melena del león, de 1907. Posteriormente a su jubilación como detective, se dedicó 2 años a preparar concienzudamente una importante acción de contraespionaje poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Nada más consta de él a partir de 1914. En cuanto a sus conocimientos y habilidades, en la primera historia de Estudio en Escarlata se brinda un cierto trasfondo de Holmes. A principios de 1881 se presenta como un estudiante independiente de química con una variedad de intereses muy curiosa, casi toda la cual le sirve en la resolución de crímenes. En una de las primeras historias, la corbeta Gloria Scott, el padre de un amigo del colegio, lo felicita por sus habilidades deductivas y el propio Holmes explica que ello fue una de las razones por la que se convirtió en detective. Holmes siempre usó métodos científicos y se centra en los métodos de la lógica y los poderes de observación y deducción. Es un personaje excéntrico y siempre sigue siendo objetivo. Él solo nos revela las cosas poco a poco. En Estudio en Escarlata, Watson se muestra sorprendido del desconocimiento que tiene Holmes de la teoría heliocéntrica demostrada por Nicolás Copérnico en el siglo XVI. Más aún, cuando justo después Sherlock Holmes le asegura que ahora que lo sabe, intentará olvidarlo, aludiendo a que el cerebro es limitado en cuanto a la capacidad de información que puede retener y que por ello es de mayor importancia que los datos inútiles no desplacen a los útiles. A raíz de esto, el Dr. Watson decide evaluar las habilidades de Holmes, calificándolas como estamos viendo. Sin embargo, el Dr. Watson realizó esta calificación al poco tiempo de empezar a vivir con Holmes, y como se demuestra posteriormente, el detective posee conocimientos sobre, por ejemplo, astronomía. Esto se puede observar en el ritual de Musgrave, donde Holmes habla de conseguir la ecuación personal, como lo llaman los astrónomos. En la aventura de los planos de Bruce Partington, compara la visita que les hace Mycroft Holmes al 221B de Baker Street con un planeta abandonando su órbita, y en el intérprete griego, Holmes charla sobre las causas de los cambios de la oblicuidad de la eclíptica. El Dr. John Watson es el amigo y confidente de Sherlock Holmes. Algunas fuentes no canónicas indican que nació el 7 de agosto de 1852, siendo su nombre completo John Hamish Watson. Según el revisionista Nicholas Meyer, murió en 1939. Hijo de Henry Watson, nacido en Hampshire, y de Ella Mackenzie. John tenía un hermano llamado Henry Jr., quien aparentemente murió alcoholizado en 1888. Los Watson eran una familia de clase alta y respetada. La madre murió cuando él apenas era un niño y su padre se mudó a Australia, llevándose consigo a los 2 hijos. Después de muchos años regresa a Inglaterra. En 1872 comenzó la carrera de medicina en la Universidad de Oxford y se graduó en 1878. Continuó sus estudios en Netley, requisito indispensable para ser médico militar. Fue agregado como médico cirujano ayudante del 5º Regimiento de Fusileros de Northumberland. Este se hallaba de guarnición en la India, pero cuando Watson llegó al país asiático se había desatado la Segunda Guerra Anglo-Afgana, hacia donde se dirige para incorporarse a su escuadrón. En la batalla de Maiwand, agregado a las tropas de Berkshire, fue herido en la pierna izquierda. Por este motivo y por haber contraído tifus, es enviado de vuelta a Inglaterra para recuperarse. Se establece un tiempo en un importante hotel de Londres, del cual se vio obligado a mudarse en 1881 por falta de dinero.
Por ese motivo encontró a Sherlock Holmes, quien ya había visto unas habitaciones que resultaban cómodas de pagar a medias. Las mismas pertenecían a la señora Hudson y se ubicaban en el 221B de Baker Street. Los presentó un amigo común, Stanford, que Watson conoció casualmente en su paso por el hospital Saint Bartholomew, mientras estudiaba medicina. En 1884 viaja a Estados Unidos, donde conoce a la que sería su primera esposa, Constance Adams, con la cual se casa después de retornar a Inglaterra en 1886 y enviuda en 1887. En 1888 se casa con Mary Morstein, a quien conoció en el caso del signo de los 4, quedando viudo por segunda vez en 1892. En 1902 se casa nuevamente. La señora Hudson es la casera del apartamento 221B de Baker Street y como tal aparece o se menciona en muchas historias de Sherlock Holmes, aunque sus apariciones son generalmente breves y se da poca información sobre el personaje. Se ha convertido en un personaje más destacado en múltiples adaptaciones de Sherlock Holmes en cine, televisión y otros medios. Está dispuesta a mantener su casa limpia y ordenada, y esto es a menudo un tema de desacuerdo con Sherlock Holmes. El Dr. Watson la describe como una excelente cocinera y Holmes, en una ocasión, nos dice que es escocesa en el relato del Tratado Naval. No se da ninguna descripción física o incluso su nombre de pila, aunque se le identifica con Martha. En la historia, su último saludo en el escenario. En las adaptaciones cinematográficas y televisivas de las historias, suele mostrarse como una mujer mayor. El profesor James Moriarty hizo su aparición en 1893 como el enemigo de Sherlock Holmes. Moriarty es un genio criminal al que Holmes describe como el Napoleón del crimen. Doyle tomó la frase de un inspector de Scotland Yard referida a Adam Ward, una de las inspiraciones reales del personaje de Moriarty. El personaje fue introducido principalmente como un recurso argumental para permitir a Conan Doyle matar a Sherlock Holmes y poner fin a las aventuras del detective, y solo aparecen 2 historias de él. Sin embargo, en muchas adaptaciones se le da un papel mucho más importante hasta convertirlo en el archienemigo de Holmes. El poder terrorífico del profesor se puede deber al hecho de que se trata de la imagen opuesta de Holmes. Es el hombre en el que el detective podría haberse convertido si hubiera escogido el camino siniestro. Ambos tienen la frente alta y la mirada penetrante, aunque en el caso de Moriarty todo es más exagerado. Alto y delgado, con los ojos hundidos y una barbilla prominente, su cabeza oscila lentamente de un lado a otro de un modo curiosamente reptilesco. Moriarty procede de una familia privilegiada y recibió una excelente educación. Naturalmente dotado para las matemáticas, a la edad de 21 años escribió un tratado de álgebra que cosechó elogios por toda Europa. También fue elogiado por su brillante volumen acerca de la dinámica de los asteroides, que, como señala Holmes, es tan avanzado que no había nadie en la prensa científica capaz de criticarlo. Respaldado por esas obras, Moriarty se convirtió en profesor de matemáticas en una universidad inglesa. Fue entonces cuando comenzaron a circular rumores acerca de él, y es por esto por lo que viaja a Londres y se convierte en un entrenador militar. Más adelante se da a conocer que Sebastián Morán era el principal cómplice de Moriarty. Moriarty se convirtió en la mente maestra de Lampa, empleando su prodigioso intelecto para controlar una vasta red criminal, la mayor jamás vista, permaneciendo invisible a su núcleo, totalmente libre de sospechas, como el profesor Moriarty, famoso matemático. La genialidad de los planes de Moriarty hace que nadie sea capaz de averiguar la fuente de sus ganancias criminales, ya se trate de un robo, extorsión o falsificación. Mycroft Holmes es el hermano mayor de Sherlock. Sus poderes de observación y deducción son mayores que los de su hermano, pero carece de la energía e inclinación a usarlos que tiene Sherlock. Mycroft era mucho más grande y más corpulento que Sherlock, pero su rostro había conservado algo de la nitidez en sus expresiones que resultaban más notables en su hermano. Sus ojos son de color gris acuoso y parecen mirar siempre a la lejanía, mirada introspectiva que Sherlock solo poseía cuando usaba sus poderes. Trabaja como coordinador general e informador interno de los asuntos del gobierno británico y es miembro ilustre del Club Diógenes. Inspector Lestrade es un detective de Scotland Yard que aparece en varias de las historias de Sherlock Holmes. Es descrito como un poco pálido, cara de rata, ojos negros, en Estudio en Escarlata, y un hombre delgado parecido a un hurón, furtivo y astuto en El misterio del Valle Boscombe. Pese a que Holmes inicialmente desprecia sus capacidades, más tarde lo llamaría el mejor de los profesionales en El sabueso de los Baskerville, apreciando la tenacidad para seguir cualquier pista que el detective le dé, comparándola con la de un sabueso o un bulldog rastreando sangre. Lestrade era lo suficientemente hábil como investigador para alcanzar el rango de inspector por su cuenta y reconocer cuando estaba fuera de su alcance. Irene Adler es una cantante, contralto y actriz nacida en 1858 en Nueva Jersey. En el primero de los relatos cortos del canon sherlockiano, Escándalo en Bohemia, se la menciona como la difunta Irene Adler. El personaje pasa a la historia como la única mujer que fue capaz de engañar y vencer a Holmes, quien se refiere a ella posteriormente lleno de respeto como la mujer, sin llamarla por su nombre. El hecho de que Holmes se quedara con su foto como trofeo hace pensar a algunos entendidos que los sentimientos del detective por la señorita Adler iban más allá
allá de la mera admiración. Estos rumores han dado lugar a fragmentos de relatos literarios, pastiches, series y películas basadas en este supuesto romance, incluso en la creencia que durante el Gran Hiato, Holmes y Adler se casaran en Montenegro, aunque se divorciaran meses más tarde. Sebastián Morán es la mano derecha del profesor Moriarty en su red criminal. Es presentado en La aventura de la casa vacía, donde era amigo personal de Moriarty y temido en prácticamente toda África, cazador de todas las criaturas conocidas y tirador excepcional. También tenía acceso a todo tipo de armas avanzadas como rifles de aire presurizado y armas ocultas en artefactos cotidianos, y era él quien se las proporcionaba al profesor. Es descrito por Watson como un hombre de edad avanzada con una calva y un gran bigote blanco, alto y delgado. Es quien aparentemente manejaría la red del mal después de la muerte de Moriarty, pero al tanto de Holmes lo intenta asesinar en Baker Street. Sin embargo, es capturado por él y Watson y entregado a Scotland Yard, abandonando el puesto como criminal más buscado de Inglaterra. Tobias Gregson es un inspector de Scotland Yard, rival directo del inspector Lestrade. Según Holmes, Gregson es el hombre más agudo de Scotland Yard. Él y Lestrade son lo mejorcito de un grupo de torpes. Actúan con rapidez y energía, pero sin salirse de la rutina. Es evidente que un personaje como Sherlock Holmes iba a tener muchas adaptaciones a otros formatos. Vamos a ver las películas, las series, las obras de teatro y las radionovelas. Tomorrow, national security is threatened when a secret document is stolen in the adventures of Sherlock Holmes. A young career, a master detective. The Adventures of Sherlock Holmes, tomorrow at 9 on ITV. Sherlock Holmes ha sido llevado muchas veces al cine y al teatro, y también aparece en novelas, relatos, historietas, radionovelas, dibujos animados y series de televisión, con los más diversos grados de fidelidad al espíritu del personaje, que es ya todo un ícono de la cultura popular. Trataremos de hacer un repaso en orden cronológico de las producciones más destacadas que se hicieron sobre Sherlock, sin duda el personaje de ficción que más ha sido representado en el cine, con más de 260 películas donde fue el personaje principal. Entre los actores más aplaudidos se encuentran Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, Basil Rathbone, quien con Nigel Bruce constituyen el ícono referencial en el ámbito del cine, Peter Cushing, Robert Stephens y Jeremy Brett, quizás el mejor Sherlock Holmes de la pantalla chica debido a su grado de fidelidad en las aventuras de Sherlock Holmes. Desde los comienzos del llamado séptimo arte, ya Conan Doyle deploraba que con frecuencia las investigaciones de Holmes en el cine se situarán en la época en la que el film se realizaba, y no en la época victoriana que era el de las novelas originales. Aprovechando este error de partida, emanó más tarde durante la Segunda Guerra Mundial la utilización del personaje por parte de los americanos y con fines de propaganda. Afortunadamente las obras más recientes se orientan a recrear el ambiente victoriano. Muchas películas se sirven de Holmes como un arquetipo de detective. A este aspecto es de destacar que el primer film mudo consagrado al famoso detective Sherlock Holmes Buffett es una parodia donde se presenta un personaje anónimo con casquete y fumando pipa. La primera aparición del personaje en las pantallas de televisión fue en 1937 en un telefilm americano y posteriormente varios telefilms más se han realizado. Las adaptaciones radiofónicas de aventuras del detective de Doyle son muy numerosas, ya se trate o no de adaptaciones del canon. El 2 de octubre de 1939, en Estados Unidos, se emitía la primera serie radiofónica sobre Sherlock Holmes, llamada The New Adventures of Sherlock Holmes, que duró 9 temporadas hasta el 14 de junio de 1950. En los años 40, Basil Rathbone interpretó a Holmes en al menos 26 films, por lo que es una de las referencias ineludibles. En 1959, el actor británico Peter Cushing sorprendió con su interpretación considerada una de las mejores en la pantalla grande. La figura ascética de este actor se volvió indisociable a los ojos de los cinéfilos de la del personaje que encarnó en El sabueso de los Baskerville de Terence Fisher. En 1965, Sherlock llegaba al teatro con la comedia musical de Broadway Baker Street, cosa que se repetiría en 1988 con Sherlock Holmes The Musical, un pastiche musical de Lenny Bricus de ediciones Samuel French. En 1970 se estrenaba en cines The Private Life of Sherlock Holmes de Billy Wilder. En 1979, Christopher Plummer encarnaría a Holmes en la película Murder by Decree. En 1984, los televisores británicos recibían la adaptación en TV más fiel del detective más famoso con las aventuras de Sherlock Holmes. El nombre de la serie está basada en las adaptaciones de algunos de los casos creados por Doyle. Fue producida por Granada Televisión y se mantuvo por 10 años, hasta 1994. Solamente las 2 primeras temporadas llevan el título de las
aventuras de Sherlock Holmes, mientras que las temporadas posteriores llevan títulos de las otras colecciones de relatos. La serie fue emitida en el Reino Unido en la cadena ITV y está protagonizada por Jeremy Brett como el famoso detective. Su caracterización del personaje alcanzó altas cotas de popularidad y es considerado por muchos como la versión definitiva de Sherlock Holmes. Inicialmente el Dr. Watson fue interpretado por el actor David Burke en las primeras 2 temporadas, antes de abandonar la serie para unirse a la Royal Shakespeare Company. A recomendación de David Burke, el papel fue tomado por Edward Hardwicke, quien interpretó al Dr. Watson hasta el final de la serie. De las 60 historias protagonizadas por Holmes, escritas por Arthur Conan Doyle, 42 de ellas fueron adaptadas para la serie, divididas en 36 episodios de 50 minutos de duración y 5 especiales de 2 horas. En uno de los especiales, los elementos de 2 historias fueron combinados. En España, la serie fue emitida en algunas cadenas como ETV2, y en años posteriores, la serie fue distribuida en DVD por toda España. Volviendo al cine, en 1985 haría aparición Young Sherlock Holmes, de Barry Levinson, una historia no canónica donde se toma conocimiento de que Holmes y Watson se conocieron en el colegio. En diciembre de 2009 se estrenó la nueva película sobre las aventuras de Sherlock Holmes, dirigida por Guy Ritchie y que cuenta con la participación de Robert Downey Jr. como Holmes, Jude Law como Watson y Rachel McAdams como Adler. Esta generó una trilogía con la secuela Sherlock Holmes Juego de Sombra de 2011 y Sherlock Holmes 3 que se estrenará en 2021. Del 2010 a la fecha, la BBC produjo una miniserie de 2 episodios sobre Sherlock Holmes, 3 por temporada, titulada Sherlock, aunque ambientada en la actualidad. La miniserie cuenta con la aparición de Benedict Cumberbatch como Sherlock Holmes y Martin Freeman como Watson. La primera temporada de la miniserie consta de 3 episodios, al igual que la segunda y la cuarta. La tercera consta de 3 episodios más un episodio especial titulado The Abominable Bride, que está ambientado en la época victoriana. Aún no se sabe si habrá quinta temporada. En 2012 la cadena televisiva CBS inició una nueva serie, Elementary, donde un Sherlock Holmes interpretado por Johnny Lee Miller en el presente año se muda a Nueva York después de estar en rehabilitación por un problema con drogas. En esta serie se presenta a Watson como una mujer, la ex cirujana Joan Watson, interpretada por Lucy Liu. En 2012 se estrenó en España Holmes y Watson Madrid Days, de José Luis García. La historia trata sobre el viaje del detective y su acompañante a la capital de España, Madrid. Aquí tratarán de averiguar si Jack el Destripador se encuentra en la ciudad. En 2015 llegó a la pantalla grande Mr. Holmes, dirigida por Bill Condon, en la que se cuenta la vida de un avejentado Sherlock en 1947 con 93 años de edad, disfrutando su retiro, criando abejas e intentando resolver el enigma del caso que le hizo abandonar su profesión 35 años atrás. Sherlock está interpretado por Ian McKellen. En 2018 se estrenó Holmes and Watson, una película de comedia que se aleja bastante de la fuente literaria del personaje. En dicha cinta, Holmes es interpretado por Will Ferrell y Watson por John C. Reilly. En 2020, la plataforma de streaming Netflix estrenó Enola Holmes, una película de misterio y aventura dirigida por Harry Bradbeer, basada en la serie de libros Las aventuras de Enola Holmes, escrita por Nancy Springer. Enola Holmes es una supuesta hermana menor de Sherlock. La película está protagonizada por Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin y Helena Bonham Carter. Para cerrar este apartado, no podemos dejar pasar las producciones animadas que se han realizado sobre el personaje, en varias partes del mundo y con estilos y técnicas de animación diferentes. La primera de ellas surgió en 1983, cuando la empresa australiana Burbank Films realizó una saga de películas animadas basadas en las historias más importantes del detective, como Estudio en Escarlata o El signo de los 4, entre otras. Luego, en 1984, llegaría de la mano de nada menos que Hayao Miyazaki con una producción ítalo-japonesa, la recordada Sherlock Holmes, una adaptación en anime de las aventuras de Sherlock. En ella, los personajes aparecen como animales con apariencia antropomorfa, en su mayoría perros, como Watson. Holmes es un zorro. La serie tiene alguna influencia de la estética steampunk con aparatos de vapor de apariencia exótica, así como elementos de ciencia ficción. Está compuesta por 26 episodios emitidos en Japón entre 1984 y 1985. Es un proyecto conjunto entre la japonesa TMS Entertainment y la italiana Rai, de 1981. 6 episodios fueron dirigidos por Hayao Miyazaki, mientras que el resto se deben a Kyosuke Mikuriya. En la versión inglesa recibió el nombre de Sherlock Hound, un juego de palabras con Holmes y Hound, que significa sabueso, y referencia a la apariencia de perro de los personajes. En España, la serie se emitió principalmente en TVE y también en otros canales como Kids. En 1986, Disney no se podía quedar atrás y realizó The Great Mouse Detective, un film animado basado en el libro infantil Basil of Baker Street, escrito por Eve Tatus.
Ambientada en Londres de la época victoriana, la historia enfrenta al detective Basil, el Sherlock Holmes del mundo de los ratones, contra su loco y diabólico archienemigo, el profesor Rattigan. En 1999 vería a la luz la serie animada Sherlock Holmes en el siglo XXII, coproducción de Dick y Televisión Escocesa. Cuenta con 26 episodios en 2 temporadas que duraron hasta 2001. En esta adaptación, Sherlock Holmes vuelve de nuevo a la vida en el siglo XXII. En 2006, la Agencia Federal Rusa para la Cultura produjo un cortometraje de 18 minutos, Sherlock Holmes and Dr. Watson, The Murder of Lord Waterbrook. Contó con una secuela en 2012 titulada Sherlock Holmes and the Black Men. En 2019 comenzó a emitirse el anime original japonés Kabukicho Sherlock a través de la MBS. En Kabukicho, Tokio, aparece Jack el Destripador y debido a que la policía no puede detenerlo, varios investigadores privados tratan de tomar el asunto con sus propias manos. Uno de estos detectives es Sherlock Holmes, quien asume la causa junto con su compañero John Watson. Por último, en 2020 otro anime vería aparición, Shokuko no Moriarty, una serie japonesa de la emblemática productora de animación Production IG, basada en el manga de Ryosuke Takeuchi y Hikaru Miyoshi, que cuenta con 24 episodios. Los libros canónicos no son el único material impreso que hay sobre el gran Sherlock. Podemos encontrar pastiches creados por otros autores y adaptaciones a cómics. Numerosos autores han rendido homenaje a la figura del detective o en particular a Holmes, ya sea inventando nuevas aventuras que bien hubieran podido vivir Holmes y Watson, ya sea escribiendo aventuras que Conan Doyle no hizo más que mencionar en alguna de sus novelas, o escribiendo historias relativas a algún personaje secundario del entorno canónico de Holmes, Irene Adler, el lacayo informante Wiggins, la posadera Madame Hudson, etc. En la saga Sherlock Holmes y los irregulares de Baker Street, escrita por Tracy Mack y su esposo Michael Sidrin, Sherlock Holmes vuelve a aparecer como personaje secundario. Las novelas se centran en el grupo de huérfanos, los irregulares de Baker Street, quienes ayudan a Holmes en varias de las novelas originales. Otros escritores han preferido rendir un homenaje más iconoclasta al personaje, desarrollando una versión futurista o exótica de las investigaciones y o modificando algunas características del perfil del personaje Holmes. En 1909, en Argentina, comenzó a publicarse en el número 259 de PBT El secreto del pampero, la primera de una serie de historias escritas por Julián Bernat, que formaba parte de una sección llamada Sherlock Holmes en Argentina. Abarcó 14 entregas continuadas con una narración larga y bien construida, fiel a las características de los relatos originales de Conan Doyle. El lugar del Dr. Watson lo ocupa un personaje local, John Rambert, un periodista que además de ser narrador, se desempeña como asistente del célebre sabueso. El famoso detective también fue objeto de muchas adaptaciones en historietas, ya sea generando adaptaciones de narraciones efectivamente escritas por Conan Doyle, ya sea desarrollando aventuras apócrifas respecto del canon holmesiano, o ya sea escribiendo pastiches y parodias más o menos alejadas del mito clásico. También se han desarrollado historietas donde, como el personaje principal, se toma a alguno de los personajes secundarios del entorno de Holmes. Entre las historietas destacan versiones cómicas como las españolas Las extrañas aventuras de Sherlock López y Guazzo de leche en 1943 de Gabriel Arnau Crespo o Sir Tim Ocio en 1970 de Ra. En agosto de 1980, en el 50 aniversario de Detective Comics, el número 572 apareció brevemente junto a Batman, el personaje más popular de la publicación y cuyo método deductivo guarda a veces similitudes con el personaje de Conan Doyle. Por otro lado, muchos autores han dedicado líneas al célebre detective. Borges escribió: pensar de tarde en tarde en Sherlock Holmes es una de las buenas costumbres que nos quedan. Enrique Jardiel Poncela hace una parodia de Sherlock Holmes en su libro Para leer mientras sube el ascensor. Stephen King incluye una historia corta titulada El caso del doctor en su libro Pesadillas y alucinaciones, y Blas Matamoro recrea la relación entre Holmes y Watson en Los bigotes de la Gioconda. Según la lógica infalible de Holmes, una obra de estas características debería contar con mucho merchandising y lugares temáticos. Como no podía ser de otra manera, está en lo cierto. Hay remeras, juegos de mesa, juguetes y hasta un museo. Sherlock, a dog you can ride from Romper Room. Empezamos a hablar del merchandising con los juegos de mesa. Se han realizado diversos juegos de sociedad sobre el gran detective, entre los que destacan Sherlock Holmes Detective Asesor, un juego de deducción y de investigación cooperativo original de Asmodee en 1981, pero publicado en España desde 2013 por Edge Entertainment.
Sherlock, un juego de deducción publicado en 2012 por Arnaud Urbon, distribuido por Ilopeli, y Watson & Holmes, un juego de deducción competitiva del Dr. Jesús Torres Castro, producido por Ludonova y con distribución mundial de Asmodee en 2015. Dado que el personaje del investigador se presta particularmente bien para integrarlo a libros en los que el lector es el héroe, se han realizado numerosos librojuegos donde el lector debe hacer sus elecciones en las investigaciones, para tratar de igualar al detective genio. En cuanto a los juguetes y estatuillas, podemos decir que lamentablemente no hay mucho al respecto. La empresa CGL Toys realizó unas figuras muy detalladas de la serie Sherlock en escala 1 en 6, y por su parte Underground Toys sacó unas figuras de acción de 5 pulgadas de la misma serie de la BBC. La popular empresa Funko sacó a la venta también de esta serie varios modelos de sus Pops, y las tradicionales jugueteras Lego y Playmobil no se podían quedar atrás. Cambiando el foco hacia algunas rarezas, el 23 de septiembre de 1999 se inauguró en las cercanías del 221B de Baker Street una estatua de Sherlock Holmes realizada por el escultor John Doubleday. Como no había ningún sitio disponible en Baker Street, la estatua se instaló fuera de la estación de metro de la famosa calle, en Marylebone Road. Doubleday había producido previamente una estatua de Holmes para la ciudad de Meiringen, en Suiza, debajo de las cataratas Reichenbach, de donde cayó el detective a su aparente muerte en la historia de 1893, El problema final. En Londres existe un museo dedicado a recrear el apartamento que se describe en la obra de Doyle. Está ubicado en el 221 de la calle Baker, exactamente la misma dirección que se menciona en las famosas novelas. En él se puede visitar el estudio, la recámara, inclusive el baño en el que supuestamente pasaba sus días Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Hay también recreaciones con maniquíes de algunas escenas de las novelas. En el museo se pueden adquirir diversos souvenirs como remeras, la típica gorra de cazador y tarjetas personales de Sherlock Holmes, entre otras cosas. Si hay algo a destacar de las producciones audiovisuales, además de la puesta en escena y los excelentes guiones, es la música. Vamos a hacer un repaso de las bandas de sonido más destacadas de las películas y las series. Las bandas de sonido tanto de las series como de las películas tuvieron un rol fundamental para la ambientación de las tramas y siempre han sabido deleitar a los espectadores con melodías exquisitas, destacándose en cada una de las obras sus temas principales, siendo el más emblemático el de la serie de 1984, Las aventuras de Sherlock Holmes, convirtiéndose casi en un himno del gran detective de Baker Street. Todos ellos se pueden encontrar en formato CD, además de encontrarse en plataformas digitales e incluso algunos en vinilo, como el LP Sherlock Holmes en Washington de 1980, editado por Murray & Hill y que contiene la banda de sonido de la película. Pasando a lo digital, el primer CD que mencionaremos es el que vio la luz en 1984, The Adventures of Sherlock Holmes Soundtrack, que contiene 6 temas con la banda de sonido de la serie del mismo año, con música compuesta por Patrick Goworth. Luego, en 1986, salió Young Sherlock Holmes Original Motion Picture Soundtrack, un CD que contenía 10 temas de la banda de sonido de la película del mismo nombre, con música compuesta por Bruce Broughton. En 1996, Varese Saraband Records puso a la venta un CD recopilatorio llamado Sherlock Holmes Classic Themes from 221B Baker Street, que incluía 16 temas de varias producciones sobre el detective más famoso, incluyendo la serie Las aventuras de Sherlock Holmes y la película Young Sherlock Holmes, entre otras. En 2010 salió a la venta la banda de sonido Sherlock Holmes Original Motion Picture Soundtrack del film homónimo del año anterior, dirigido por Guy Ritchie. El CD contiene 12 temas. La música fue compuesta por Hans Zimmer. Para el acompañamiento musical, el compositor utilizó un banjo, címbalo, violines chirrantes, un piano de pap roto y otros instrumentos no convencionales como el Experibass. Por último, en 2012, se puso a la venta la banda de sonido de la serie de la BBC Sherlock, que consta de 19 temas compuestos por David Arnold y Michael Price. Llegó el momento especial para los matangueros más gamers. Además de los videojuegos, vamos a ver los VHS y los DVD. A new sleuth for the 21st century. Sherlock on DVD and Blu-ray. Who are you? What do you do? What do you think? I'd say private detective. When the police are out of their depth, they consult me. This is my friend, John Watson. Friend. Colleague. The game, Mrs. Hudson, is on. Time to play. Oh, I am playing. The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Sherlock
New on DVD and Blu-ray at these retailers. A lo largo de los años han ido saliendo para la venta como para alquiler las series y películas de Sherlock tanto en VHS como en DVDs. Incluso han llegado a salir colecciones que combinaban los libros con DVDs de la serie original o también en combo con CDs de audiolibros. En los 80s, Planeta de Agostini publicó una colección de 26 capítulos en formato VHS de la serie Las aventuras de Sherlock Holmes de Granada Television. En 1993, Fox Home Entertainment puso a la venta algunas de las películas interpretadas por Basil Rathbone en los años 30, como The Adventures of Sherlock Holmes. También han salido ediciones de coleccionista como Sherlock Holmes Collector's Edition, que contiene 10 cintas con un total de 20 episodios y algunos sets de 4 cintas con algunas de estas películas. Ya alejándonos de lo analógico y yendo a lo digital, en 2012 salió en Japón una colección de Blu-rays de la serie del 84 de Granada Televisión. En 2013 en Argentina, la editorial Aguilar sacó a la venta la colección completa de las historias de Sherlock en 78 tomos que venían con un DVD con la serie completa de 1984 de Granada Televisión. En 2014, Warner Bros. Sacó a la venta una colección de Blu-ray de 10 discos que incluyen la serie y las películas de las aventuras de Sherlock Holmes de Granada Televisión. Por su parte, ITV Studios sacó ese mismo año una colección similar con 12 discos. Ambas, además, incluyen material extra. Y por supuesto que tanto las películas interpretadas por Robert Downey Jr. como la serie Sherlock de la BBC tuvieron sus DVDs y Blu-rays respectivos, con distintas ediciones y con características especiales. La franquicia ha generado multitud de videojuegos desde que vio la luz el primero de ellos en 1991 para DOS, realizado por Iestasoft. Luego distintas compañías tomaron la posta como Electronic Arts, pero quien más ha explotado la franquicia ha sido Frogwares, que ha lanzado una saga de videojuegos para casi todas las plataformas, totalizando 10 hasta la fecha. Comencemos entonces con el repaso de los videojuegos de nuestro detective preferido. En 1991, como adelantamos, Iestasoft lanzó para MS-DOS Sherlock Holmes Logic and Deduction. En 1992 salió Sherlock Holmes Consulting Detective para Sega CD, MS-DOS y Macintosh. Electronic Arts desarrolló en el 94 y el 96 el caso del escalpelo mellado y el caso de la rosa tatuada respectivamente. Comenzando el nuevo milenio, en 2002, Frogwares desarrolló Sherlock Holmes y el misterio de la momia para PC, que continuaría con Sherlock Holmes The Silver Earring en 2004, también para PC, Sherlock Holmes La Aventura en 2007 y en 2008 saldrían 4 títulos más para PC: Sherlock Holmes The Mystery of Persian Carpet, Sherlock Holmes The Mystery of the Mummy, Sherlock Holmes Nemesis y The Lost Cases of Sherlock Holmes. En 2009 saldrían 3 títulos: Sherlock Holmes El Misterio de la Momia para Nintendo DS, Sherlock Holmes contra Jack el Destripador para Xbox 360 y PC y Sherlock Holmes The Awakened para PC. En 2010 aparecerían 2 nuevos juegos: Sherlock Holmes y el secreto de la reina para Nintendo DS y Sherlock Holmes y el sabueso de los Baskervilles para PC. En 2011 vería la luz Sherlock Holmes El pendiente de plata para Wii y en 2012 2 títulos más: El testamento de Sherlock Holmes para PC, Xbox 360 y PlayStation 3 y Sherlock Holmes Misterio de la ciudad helada para Nintendo 3DS. 2014 traería un nuevo juego: Sherlock Holmes Crime and Punishment para PS4, PC, PS3, Xbox 360 y Xbox One, y 2015 arremetería con una especie de trilogía llamada Sherlock Holmes Consulting Detective, The Case of the Tin Soldier, The Case of the Mummy's Curse y The Case of the Mystified Murders, todos para PC. En 2016 salieron Sherlock Holmes Lost Detective para iPhone y Sherlock Holmes The Devil's Daughter para PlayStation 4, PC y Xbox One. En 2018 saldría solo un título: Sherlock Holmes Trap for the Hunter para PC. Y cerrando la lista tenemos en 2021 a Sherlock Holmes Chapter 1 para Xbox Series X y S, PC, PS4, Xbox One y PS5 y Sherlock Holmes Finding the Rooster para PC. Tuvimos que ponernos a investigar y posamos la lupa sobre varias referencias que se hicieron sobre Sherlock. Y entre esas tantas encontramos parodias y el legado. Uncover the clues in the all-new original movie. Your favorite dynamic duo are teaming up with one of the world's greatest detectives. Elementary, my dear Watson. To solve an action-packed mystery. Tom and Jerry meet Sherlock Holmes, available on DVD August 24th. La primera referencia que podemos encontrar es en 1906, cuando Maurice Leblanc publicó Sherlock Holmes Arrives Too Late, donde Holmes se encuentra con un Arsène Lupin y es vencido. Claramente, este uso de su
personaje, no le gustó a Sir Arthur Conan Doyle, y desde entonces el relato se publica con el nombre de Sherlock Holmes o Sherlock Shears. Lo mismo ocurrió en 1908 con la publicación de Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, que recopila los relatos de la Dame Blonde y la Lampe Juive. En 1970, en la temporada 2 de Plaza Sésamo, debutó el personaje Sherlock Hemlock, una parodia de Holmes, autoproclamado mejor detective del mundo. Ese mismo año, el autor Ruff creó una serie de historietas llamadas Sir Timoteo, que apareció por primera vez en las revistas Mortadelo y Super Mortadelo, de la editorial Bruguera. Sir Timoteo es una parodia de las novelas policíacas clásicas, especialmente las de Sherlock Holmes. En 1976, en el capítulo 3 de la primera temporada del show de los Muppets, se presentó el sketch Sherlock Holmes and the Case of Disappearing Clues, donde Sherlock Holmes es interpretado por Rolf, el perro pianista. En 1994, se estrena en Japón el manga Detective Conan, en honor al nombre del autor, cuyo protagonista utiliza los mismos métodos que Sherlock Holmes. En 1997, Ellis Aydon y Phil Migger produjeron la serie canadiense Las aventuras de Shirley Holmes, una descendiente de Sherlock quien con la ayuda de Boz Ayuk aborda una variedad de misterios en la ciudad ficticia de Redington, Manitoba. Obviamente que los Simpson no iban a perder la oportunidad de parodiar a Sherlock. Hay muchas referencias tanto al personaje como al lore de la franquicia, siendo tal vez el más destacable el cuento 4 decapitados y un funeral, presentado en el capítulo La casita del horror 15 en la temporada 16 de 2004. En ese año también Holmes ha sido tomado como una gran fuente de inspiración en la serie televisiva estadounidense House, sobre el irreverente doctor del mismo nombre, especialista en diagnóstico médico. Holmes no solo comparte con House parecido en el nombre, sino también su personalidad excéntrica y unos métodos muy similares a la hora de resolver sus casos. Como un guiño a los espectadores, los guionistas alojan al Dr. House en el 221B, también comparte la dependencia a las drogas, Vicodin en lugar de cocaína al 7%, su mejor amigo James Wilson también comparte similitud con el nombre de John Watson, amén de tener la misma profesión, la de médico. En 2017, la novelista y poeta francesa, gran fan de Sherlock Holmes, Brittany Cavallaro, publicó a través de la editorial French and European Publication su libro Las aventuras de Sherlock Holmes, la bisnieta de Sherlock, quien heredó el genio del famoso detective. Para cerrar este apartado debemos decir que así como Doyle fue influenciado por el personaje August Dupin, creado por Edgar Allan Poe, su creación Holmes ha sido inspiración para innumerables personajes como ya hemos visto, y dentro de estos podemos destacar a Hércules Poirot, creado por Agatha Christie en 1920, habiendo la autora reconocido su influencia. Poirot es tal vez después de Holmes el detective de ficción más famoso, protagonizó 33 novelas y 50 relatos cortos publicados entre 1920 y 1975 y se han hecho muchas adaptaciones a películas, series y otros formatos. Muy bien, podemos dar por cerrado este caso. Al menos resultó ser culpable. Pero no terminó, todavía hay unas perlitas finales. Los casi tan famosos como Sherlock, datos curiosos. Pero antes, si les gusta nuestro contenido, denle like, compartan y suscríbanse, que es gratis y nos ayuda mucho. Y si les sobran algunos peniques, nos pueden invitar a un café simbólico en cafecito.app/matanga. Muy bien, los dejamos entonces con los datos curiosos. ¡Chao! Datos curiosos. En 1975, Gene Wilder dirigió y protagonizó la película cómica The Adventures of Sherlock Holmes' Smarter Brother, el hermano listo de Sherlock Holmes, una parodia en la que se centra en el detective Sigerson Holmes, que está cansado de vivir a la sombra de su famosísimo hermano. Conan Doyle es el primo muy lejano de Benedict Cumberbatch, siendo este parentesco producido por el cuarto hijo varón del rey Eduardo III de Inglaterra, Juan de Gante. Sherlock Holmes en ningún momento dice la frase elemental, mi querido Watson. En alguna ocasión dice la palabra elemental y repite varias veces querido Watson, pero nunca combinan las dos expresiones. En 2012, el grupo de SM Entertainment, Genie, publicó su canción titulada Sherlock. Dicho video musical muestra a los 5 miembros del grupo resolviendo un misterio sobre una joyería perdida. Dog up to now, Charlie Brown? You mean you never heard of Sherlock Hound, alias the MetLife representative? When a customer has a question, the MetLife representative knows where to find the right answers. And he'll get back to them fast? Elementary, my dear Lucy. Get Met. It pays. Даже великий Шерлок Холмс в тупике. Дорогой Ватсон, я решительно ничего не понимаю. А что вы скажете о белой перчатке рядом с жертвой? О, гениально! Кому бы она могла принадлежать? Ее потерял сбежавший убийца. Вы сегодня здоровались с дворецким?
Он был в одной перчатке. И у него дрожали руки. Да, Ватсон, значит, все-таки дворецкий. Именно. Но почему из нас двоих вы оказались более догадливы? Элементарно, Холмс. Вы пьете чай, я пью Red Bull. No estoy orgulloso de este caso. Le ruego que releguemos este caso al olvido.